Mm, sí. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ángelo Ledesma. Yo pertenezco al grupo de físicos de la Católica, la Asociación de Estudiantes de Física. En esta ocasión estamos con esta tercera edición del evento Iniciación a la Investigación. Estamos con una investigadora, nuestra invitada Carla Arcetor. Ella es astrofísica peruana, licenciada en física por la PUC, máster en astronomía por el Instituto de Astrofísica de Canarias, España, y candidata a doctora en astrofísica por el Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. Trabaja en radioastronomía observacional, microfísica de polvo cósmico y medio interestelar. Y actualmente se está involucrando en difusión y divulgación científica. Muchas gracias por estar presente, Carla. Gracias a ustedes por la invitación a este espacio. ¿Podemos comenzar? Sí, claro. Bueno, voy a compartirles unas diapositivas que he preparado. Me avisan, porfa, si se ve. Sí, se ve. Ya, ahí se ve como presentación, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Bueno, como ya dijo Ángelo, soy Carla Arcetort, soy astrofísica peruana, estudié en la Católica, hice una maestría en astrofísica y ahora soy candidata a doctora por astrofísica en la Universidad de Chile y recientemente entré al mundo de la divulgación mediante redes sociales y ya les contaré un poquito más acerca de esto. Muchas gracias por la invitación nuevamente y en esta exposición o conversatorio voy a hablar acerca de cómo es el camino de un investigador o investigadora científica desde mi experiencia, desde mi perspectiva y desde lo que yo he vivido, ¿no? Así que he preparado algunas diapositivas para hacer esto un poco más didáctico y mostrar los puntos que quiero tocar. Pero si en algún momento hay alguna pregunta, consulta, comentario, por favor me avisan y podemos tratarlo. Entonces, para empezar, ¿por qué estudiar física? ¿Por qué, al menos yo particularmente, decidí estudiar física? Yo creo que todo empieza por la motivación, ya sea en cualquier etapa de la vida, ya sea de pequeño, ya sea de adolescente o incluso ya por entrar a la universidad. Y esta motivación viene de ese querer entender cómo funciona el universo, cómo funciona la naturaleza, bajo qué leyes se rige, cómo explicamos muchas cosas que observamos, ¿cierto? Entonces yo creo que todo viene de la motivación. Esta motivación puede ser innata, puede darse por algún punto de quiebre en la vida, puede ser porque, qué sé yo, vemos algún familiar que sigue una carrera científica y eso nos ha inspirado. En mi caso particular, por algún motivo yo siempre estuve súper interesada en el universo, en lo que hay más allá de las estrellas, siempre me hacía estas preguntas de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué es una estrella, qué es una galaxia, qué hay más allá de la Tierra, ¿no? Todo eso siempre me interesó. Y bueno, de chica siempre decía, ay, quiero ser astronauta, ¿no? Porque es como la carrera que todos los niños como que ven relacionada al espacio. Pero ya de por sí esa motivación de querer entender cómo funciona la naturaleza y el universo es lo que motiva a una persona, valga la redundancia, a seguir una carrera de ciencia, ¿no? Ya esa motivación que tiene uno desde muy pequeño, que a veces se pierde en el camino por temas de cómo se maneja la enseñanza, pero yo creo que en algún momento de la vida todos tenemos esa motivación y de ahí parte el camino de un científico, de preguntarse, ¿no? De motivarse y asombrarse por el universo y la naturaleza. Ahora, una pregunta que yo me hice mucho cuando estaba ya en la etapa escolar, cuando yo tenía que ir decidiendo qué cosa iba a hacer con mi vida prácticamente, es, ¿tengo las habilidades para estudiar una carrera de ciencia? Porque en general en la sociedad se suele decir, oh, un científico es una persona así omnipotente, es un genio, o sea, que tiene conocimientos inalcanzables, que lo sabe todo. Felizmente es un cliché que ya se está derribando a poquitos. Pero la pregunta es, ¿debo ser como que un super genio o una super genia en matemáticas? Y la respuesta es, no necesariamente. Lógicamente, tienes que tener ciertas habilidades para las matemáticas, porque la matemática es el lenguaje de la ciencia, y hay que tener ciertas habilidades, pero son habilidades que uno puede adquirir mediante el estudio y mediante la constancia y la persistencia. Así que ese mito de que hay que ser un super genio, yo creo que también debería ser un derribado, ¿no? Así que
Si uno desde el colegio, desde que es joven y tiene que decidir qué hacer con su vida y tiene esta motivación por estudiar ciencias y se cuestiona sus habilidades, simplemente es pues tener persistencia y tener la constancia necesaria para adquirir esas habilidades que se requieren para seguir una carrera de ciencia. En mi caso en particular, cuando estaba en el colegio, habían temas de test de orientación vocacional. Yo en el colegio era buena en ciencias, pero era un poquito mejor en el tema de lengua y literatura. Entonces, cuando hice este test vocacional, me salió que podía ser o abogada o científica. Y recuerdo que a mí me dijeron, o sea, puedes ser abogada para que tengas un trabajo fijo, y lo de científica, lo de astrónoma, tómalo como un hobby. Yo dije, pues, o sea, chévere, ya, pero realmente no es la motivación que tengo. O sea, podré manejar bien las letras, pero si no es lo que te apasiona, pues ahí hay que pensarse un poco. Y justamente ese tema de que te digan, esto manéjalo como un hobby, no lo tomes como una carrera, viene de que se cree que un físico o un científico, o sea, que va a ciencias básicas en general, no tiene oportunidades laborales. Y eso es lo que hace que muchas personas se abstengan de hacer una carrera de ciencias. Ahora, si no se conoce mucho el tema de oportunidades laborales en el Perú, es número uno porque no hay difusión y número dos porque hasta cierto punto puede ser cierto, porque justamente falta más difusión e inversión en ciencias para abrir más campo laboral. Ahora, esto es un tema muy general, evidentemente habría que hablar de cada parte de la física en particular, física aplicada, física teórica, ¿no? Y dentro de las ramas de la física, la astrofísica, la econofísica, la física de los materiales, ¿no? Como para ver realmente dónde hay campo laboral. Evidentemente hay ciertos campos que sufren un poquito más en ese aspecto, pero no es así como se dice que no, si eres físico te vas a morir de hambre, o sea, tampoco. Hay caminos y caminos que es algo que se debería difundir más para que no haya este mito y este prejuicio con respecto a una carrera de ciencia, ¿no? Y justamente ese es mi cuarto punto. ¿Cuáles son los mitos y prejuicios? Porque cuando uno va donde sus padres y les dice, ¿saben qué? Quiero estudiar física en la universidad. Al menos cuando yo, en mi época, tuve que enfrentar eso, eran las típicas preguntas. ¿Y de qué vas a trabajar? ¿Y para qué vas a estudiar eso? Yo creo que, y dicen, yo creo que lo que podías trabajar al final es como que en docencia, lo cual también es válido, pero si uno quiere ser investigador, uno siente que en el Perú tal vez hay una limitación y los padres suelen preocuparse por eso. De hecho, ahora que estoy en el tema de la divulgación, he escuchado varios relatos de personas de chicos que me dicen, quiero estudiar física, pero mis papás no están convencidos. ¿Cómo hago para hacerles entender que es una carrera, que sí se puede desarrollar y que es lo que me gusta, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de mitos y prejuicios contra la carrera que se debería derribar, y nuevamente esto es con la divulgación y con la visibilización de los científicos. Pero bueno, eso comentaré un poquito más adelante. Ahora, una vez que uno pasa toda esa primera parte y decide finalmente estudiar una ciencia, o en este caso en particular física, ¿cuál es el camino a seguir? Primero está la postulación a la universidad a la que uno elija ir, ¿no? Y el típico temido examen de ingreso, ¿no? Que requiere una preparación previa, evidentemente varía dependiendo de la institución a la que uno elija ir, pero hay que prepararse, ¿no? Si uno va a ciencias, normalmente el examen tiene más peso, se pondera más la parte de ciencias y de números, y si uno va a letras, tiene más peso la parte de letras, ¿no? Entonces, dependiendo de la universidad que uno elija ir o institución que uno elija ir, tiene que prepararse para el debido examen de ingreso. Pero yo voy a hablar específicamente de la Católica, ya que fue donde estudié, y quiero comentar el tema de estudios generales de ciencias. Una vez que uno entra a la universidad, pasa los 2 primeros años en estudios generales de ciencias. Y si bien esta etapa es la etapa de estudiar, digamos, lo que te da toda la base para tu futura carrera, ¿no? Estudiar cálculo, química, física, estadística, qué sé yo, varios cursos bases más, también es un momento importante para decidir, porque he visto varios casos, tengo varios amigos que entran a la universidad con la idea de estudiar una carrera en particular, pero una vez dentro, una vez que ya pasan 1 o 2 ciclos, llevan ciertos cursos afines a esa carrera, se dan cuenta de que no es lo que realmente les gusta o lo que les apasiona, y descubren otros
otros caminos, otros gustos en cuestión de carreras, ¿no? Entonces, estudios generales ciencias es un momento para prepararse, pero también para decidir. Es donde ya entras al campo de acción, básicamente, y puedes empezar a tantear si lo que has decidido realmente es lo que te gusta. Es el momento para decidir si quieres seguir en esa línea o explorar otra carrera, ¿no? Es más, tengo amigos que se han cambiado de ciencias a letras ya dentro de la universidad, o sea, no hay ningún problema en seguir dudándolo una vez que entras. El tema es aprovechar el momento para poder decidir correctamente y cambiarte en el momento oportuno si es que te quieres cambiarlo, sino obviamente seguir constante con tu decisión. Una vez que pasas estudios generales ciencias, te vas a la facultad, que es la parte de especialidad, en mi caso facultad de física. Y bueno, como pongo acá, es el momento de nutrir el CV, aparte de obviamente aprender y especializarnos en lo que hemos elegido, ¿no? Pero digo nutrir el CV porque, y eso lo voy a hablar más adelante, cuando uno quiere postular a un posgrado, en caso quiera seguir en la academia, eh, si bien las notas son evidentemente importantes, o sea, no es que vas a sacarte 0,5 en todo y te van a aceptar en alguna institución, también es muy importante, yo diría que igual de importante, tener un CV nutrido. ¿Qué quiero decir con esto? Involucrarse en actividades, meterse a grupos de investigación, participar de conferencias, de escuelas, si es posible aplicar a pasantías, ese tipo de cosas. Nutrir el CV es lo que realmente te puede hacer la diferencia al momento de aplicar a un posgrado. Y bueno, una vez que haces eso en facultad, llevas todos tus cursos especializados, acabas la carrera y dices, ya, ¿y ahora qué hago? Y esta es una pregunta que yo tengo, bueno, algunos amigos que, bueno, no sé si me están viendo, pero ya sabrán quiénes son, que incluso en facultad decían, todavía no sé qué hacer. O sea, me gusta la física, pero no sé qué rama de la física o qué parte de la física especializarme. Entonces, lo que yo hice, lo que yo recomiendo en base a mi experiencia y que también es clave para tener un buen CV, es vincularse a actividades y a grupos de investigación. Yo particularmente, bueno, yo entré a estudiar física sabiendo que quería hacer astrofísica, de todas maneras, o sea, lo tenía 100% claro. Pero aún así, dentro de la astrofísica hay varias ramas. Astrofísica teórica, astrofísica instrumental, observacional, computacional, de galaxias, de estrellas, cosmología, en fin, hay varias vertientes. Yo dije, ¿y ahora cuál de todas hago, no? Y en la Católica hay un lugar que se llama el Instituto de Radioastronomía, manejado por el profe Jorge Herod, y un día simplemente fui a visitar, a preguntar si podía ir, si podía, no sé, participar de sus actividades, como para conocer un poco más el mundo de la radioastronomía, porque ahí me llamaba la atención todo el tema del telescopio ALMA, que en esa época ya se estaba gestando su inicio, ¿no? Todos estos interferómetros que ahora son tan potentes y tan importantes para la astrofísica. Entonces dije, la radioastronomía me llama la atención, pero no conozco mucho del tema. Entonces, al ir al INRAS, hablé con el profe Rot y me dijo, por supuesto, bienvenida, cuando quieras ven y participa, convive con nosotros y para que aprendas un poco más. Y bueno, al final participé tanto que terminé trabajando ahí en mis últimos años de carrera, fui practicante y asistente de investigación luego, y fue una experiencia que me ayudó muchísimo, por dos motivos. Uno, que es el que está ahí en el título y el más, el que ya había comentado, que fue que me ayudó a nutrir mi CV, ¿no? Obviamente tener en el CV, mira, trabajé en este lugar, hice estas actividades, participé de este grupo de investigación, te da un plus. Pero más que eso, me permitió adquirir una noción instrumental que complementó lo que aprendí en la facultad. Y eso es lo que al final hizo la diferencia. Y además que me hizo darme cuenta que es lo que realmente me gustaba, que es la astrofísica observacional y en específico la radioastronomía. Bueno, ahí hay una imagen del INRAS y lo que presento al costado es para también mostrar que una vez que uno está involucrado en grupos de investigación, tiene la oportunidad de participar de varias actividades, ¿no? Porque normalmente los jefes de los grupos de investigación incentivan a sus alumnos a ir a conferencias, a charlas, a escuelas, a conocer a gente, a hacer contactos, que es algo muy importante en esta carrera, ¿no? Trabajar en colaboración. Y pues yo en el INRAS lo pude hacer y la pasé genial y me fue bien felizmente. Y ahí fue donde pude decir y dije, listo, ya sé lo que quiero hacer, así que ahora tengo que ir por el posgrado. Y después de trabajar como un año en el INRAS como asistente de investigación, 1 o 2 años, dije que voy a aplicar a una maestría. ¿Por qué una maestría? Porque
yo había estudiado física, llevé un montón de cursos de física, ¿no? Pero quería especializarme en astrofísica, o sea, llevar cursos de astrofísica más detallados, más especializados, más avanzados. Entonces decidí hacer una maestría para ya luego hacer un doctorado, que es lo que me forma como investigadora. Y la pregunta era, ¿dónde? Y como yo sabía que quería hacer astrofísica observacional, quería irme a alguno de los países del mundo que fuera como que resaltante en el campo de astrofísica observacional. Así que pensé y decidí irme a España, específicamente a las Islas Canarias en Tenerife, y estudiar en la Universidad de La Laguna en colaboración con el Instituto de Astrofísica de Canarias, la maestría. Ahora, ¿cómo conseguí irme? Apliqué a una beca de la Fundación Carolina, que es una institución relativamente conocida para aplicar a becas en España. Y bueno, felizmente la pude ganar y así es como me fui a España. Ahora, hay una diferencia muy importante entre elegir una maestría en España o un posgrado en Estados Unidos. Y es que el esquema europeo normalmente te pide hacer, bueno, tu licenciatura o tu grado, como le llaman allá, luego la maestría y luego el doctorado. O sea, no puedes aplicar a un doctorado en Europa si no tienes maestría. En cambio, en Estados Unidos no. En Estados Unidos puedes aplicar de frente al doctorado sin haber pasado por la maestría. Pero ahí hay un pequeño tema, y es que los doctorados en Estados Unidos suelen ser más largos, justamente porque los 2 primeros años compensan, de alguna manera, esa maestría que no llevaste. Tienes que llevar cursos, dar exámenes, qué sé yo. Entonces ahí hay un tema para diferenciar más o menos cómo es el esquema de posgrado en Europa, a diferencia del esquema de posgrado en Estados Unidos. Y pues nada, viví 2 años en España, la pasé genial, conocí el Observatorio del Roque de los Muchachos, que tiene el Gran Tecan, uno de los telescopios más potentes del mundo en el óptico y el infrarrojo, que está ahí en la fotografía de abajo, la que está rodeada de nubes. Y participé de conferencias en Europa, conocí a un montón de gente, y algo genial de estudiar un posgrado fuera es eso, que conoces gente que no solamente se vuelve tus amigos, ¿no? Que es algo excelente, sino también tus colegas, y a futuro pueden haber colaboraciones, se pasan los datos, ¿no? O sea, siempre estamos ahí en contacto. Así que fue una experiencia muy buena. La postulación es aplicar a la beca, luego una vez que pases ese filtro, la universidad te entrevista y dependiendo de tus antecedentes te eligen o no te eligen, y la experiencia la puedo resumir en increíble, así que yo sí recomiendo hacer, si no es todo el posgrado, al menos una pasantía afuera, porque es una experiencia enriquecedora tanto académica como personalmente. Ahora, una vez que se acaba la maestría, uno tiene dos opciones. Como en esta maestría puedes dedicarte a la docencia universitaria o entrar a la industria, que es un tema al cual hablaré después, o puedes continuar en la academia haciendo un doctorado. Entonces yo sabía que quería hacer un doctorado porque me encanta la investigación, y en Canarias, en Tenerife, me dediqué ya a lo que me gusta, que es radioastronomía observacional. Hice mi tesis en un tema relacionado a eso y dije, quiero seguir trabajando en esto. Pero una vez que uno dice, quiero hacer un doctorado, la pregunta clave es, ¿dónde? ¿En qué me baso para elegir la universidad o la institución a la que quiero ir? Y yo creo que para elegir eso uno tiene que, bueno, lo más evidente, preguntarse, pero ¿qué es lo que quiero hacer? Uno, ¿qué es lo que quiero hacer? Dos, ¿qué persona hay en esta institución con la que pueda trabajar? No solamente en el tema académico, sino también preguntar referencias, ¿no? O sea, ¿qué tal es esta persona como director de tesis o directora de tesis? ¿Cómo es su grupo de investigación? ¿Qué trabajos realiza? ¿No? Si es posible contactarte con otros doctorandos que hayan trabajado previamente y preguntar sus opiniones, ¿no? Y yo creo que esos dos puntos claves son los que tenemos que tener en cuenta al momento de elegir dónde hacer el doctorado. Yo particularmente, luego de pensarlo, y de hecho consultarlo con mis directores de tesis de maestría en España, decidí venir a Chile, donde vivo ahora. ¿Por qué? Porque Chile actualmente es la capital mundial de la astronomía, porque concentra aproximadamente el 70% de la capacidad instrumental en astronomía del mundo. O sea, Chile está súper avanzado en ese tema, y luego de hablar con mis directores de tesis en España, me dijeron, mira, en esta universidad está tal persona, en esta otra universidad está tal persona,
postula varias para que tengas opciones dentro de Chile, ¿no? Que ya había elegido el lugar y ahora dentro de ese lugar postulé varias opciones. Eso fue lo que hice. Felizmente tuve, al momento de recibir los resultados, tuve varias opciones en las cuales elegir y finalmente me decidí por la Universidad de Chile. Ahora, al momento de postular a un doctorado en específico, la pregunta del millón, y yo también me dice es, ¿qué pesa más? ¿La experiencia o las notas del pregrado y de la maestría? Porque en la maestría también llevamos cursos. La respuesta fácil sería, obviamente, los dos. Pero la respuesta más detallada es que es en realidad la experiencia. O sea, yo felizmente tengo notas relativamente buenas, pero según lo que veo ahora y lo que he podido escuchar conversando con colegas, con amigos, incluso con profesores, incluso con mi director de tesis, es que lo que realmente le interesa a la institución que te vaya a reclutar, o sea, en general hablo, obviamente cada institución tiene su propio criterio, pero lo que realmente se ve es la experiencia, ¿no? En qué trabajó el postulante, si realmente estuvo metido en investigación, si publicó papers, ¿no? Es algo que pesa, yo diría, ligeramente más que las notas. Obviamente las notas son importantes, no digo que no lo sean, pero la experiencia tiene un peso adicional, diría yo, y es lo que marca la diferencia. Entonces, y eso lo pude ver también en mi entrevista al doctorado, ¿no? No me preguntaron cuál es la constante de Hubble, o sea, no me hacían preguntas técnicas, me preguntaban más sobre lo que yo había trabajado, o sea, tenía que demostrar que realmente era una radioastrónoma en potencia, ¿no? Que conocía mi campo, ¿no? Entonces, yo diría que va por ese lado. Ahora, en el doctorado, otra pregunta del millón es, ¿qué hago con el pago? ¿Es una beca? ¿Es un sueldo? ¿Cómo voy a sobrevivir? Porque un doctorado ya son como 4 años más o menos, ¿no? Dependiendo. Entonces, en el caso de la Universidad de Chile, la universidad te paga mensualmente. De todas maneras, cada año uno puede postular a un financiamiento del Estado, que es una beca ligeramente más completa, pero hay opciones, y esto también depende de cada institución, pero por lo general, en la academia, en las ciencias, el doctorado es pagado, a diferencia de la maestría. La maestría, a veces uno tiene que pagar por hacerla, ¿no? O hay que buscar una beca, pero el doctorado es más como un trabajo, ¿no? Te pagan por hacerlo. Entonces, en la mayoría de los casos, el tema del pago está cubierto, ¿no? Y hay veces que, dependiendo con qué profesor trabajes o profesora, esa persona puede sacar de su propio financiamiento de investigación para pagarte o pagarte un adicional, ¿no? O sea, es un tema también de con quién trabajes. Y ahora, ¿cuánto tiempo te puedes tomar en el doctorado? Nuevamente depende de la institución, pero está en un promedio entre 3 a 5 años. En mi caso, la Universidad de Chile te da hasta un máximo de 5 años para acabar el doctorado. Digamos, en temas de que te pagan y eso. Y como yo ya venía a hacer una maestría, los primeros años pude saltearme algunos cursos porque acá en Chile tienen el esquema estadounidense que puedes entrar al doctorado sin haber hecho maestría. Pero como yo ya venía a una maestría, pude, digamos, adelantar un poquito y empezar la tesis relativamente un poquito antes. Así que yo diría que entre 3 y 5 años dependiendo de la institución. Hay gente que se toma un poquito más, hay gente que lo hace un poco más rápido, pero tampoco es la idea quedarse 10 años haciendo un doctorado, ¿no? Porque igual no tiene ninguna finalidad práctica. Luego, hablando ya del doctorado, ¿cuál es mi área en particular de investigación? Como ya lo dije desde el inicio, yo trabajo en radioastronomía, astrofísica observacional, y específicamente en la microfísica del medio circunestelar. ¿Qué es lo que hago? Utilizando datos de interferómetros de radio tan potentes como ALMA acá en Chile, como el VLA en Estados Unidos, analizo los mecanismos de emisión del polvo cósmico a bajas frecuencias, ¿no? Ya sea en el medio interestelar, como en la primera imagen que tenemos, o en la imagen del medio les muestro ahí lo que es un núcleo masivo, ¿no? Y también he estudiado emisión de polvo polarizado, campos magnéticos, cómo afecta la formación de estrellas masivas. Y ahorita mismo estoy involucrada en estudios del polvo en discos protoplanetarios, que son escalas de tamaño más pequeñas. Entonces, mi tesis está orientada al estudio de la microfísica del medio circunestelar a bajas frecuencias, ¿no? En radio. Así que eso es lo que hago ahorita en el doctorado.
la Universidad de Chile te pide al menos un artículo como primera autora para poder defender. Bueno, felizmente yo ya he podido sacar 2 hasta el momento de primera autora y ahí voy por unos 2 más, esperemos. Y nada, en verdad me ha ido bien en el sentido de que he elegido un buen lugar y tengo un director de tesis muy bueno, tanto en la parte académica como en la parte de relación personal. Es una persona empática. Eso es muy importante, que el director de tesis sea una persona que te vea como lo que eres, que es un ser humano, ¿no? Que entienda todo lo que hay detrás del trabajo, y eso es algo que también hay que tener muy en cuenta. Ahora, ¿cómo es el día a día en el doctorado? Como ya mencioné, hay que trabajar en colaboración estrecha con el director de tesis, ¿no? Y para eso hay que tener una buena relación con el director o directora de tesis. Pero al mismo tiempo, el doctorado se encarga de formarte como investigador o investigadora. O sea, entonces tienes que dirigir el proyecto de investigación que estás haciendo. Tú tienes, o sea, entras con algo de experiencia en el tema de conocimiento académico, pero en la parte aplicativa uno entra en pañales, ¿no? No en pañales a veces, pero sí no con la experiencia que ya tienen los profesores de años. Entonces, cuando te toca dirigir tu paper, tu investigación, es como que uno puede dudar y todo, pero ahí es donde entra el director de tesis, ¿no? Está ahí para guiarte, para darte esos consejos, esa pequeña información que te falta para poder tener esa seguridad de dirigir tu propia investigación. Es algo que se adquiere simplemente con la práctica, ensayo y error. Entonces, para eso es el doctorado, ¿no? Para prepararse como investigador o como investigadora. Ahora, algo muy importante del doctorado y que yo trato de hacer y cuando hablo con mis compañeros también me dicen que es algo importante, es formar una red de colaboración. ¿Qué es esto? Asistir a eventos científicos, dar charlas, eh, contactarte con gente. Si conoces a alguien que trabaja en tu campo, escribió cierto paper, que no te dé vergüenza escribirle y decirle, hola, mira, soy tal de la universidad, me puedes explicar cómo hiciste eso, o sea, colaborar, no quedarse encasillado en el trabajo, pensar que es el trabajo de uno solo, no, hay que tener una red de colaboración. Uno, porque eso enriquece académicamente, y dos, porque a futuro eso va a permitir que podamos enriquecer nuestro trabajo, ¿no? Tener una red de colaboración. Si uno vuelve a Perú, luego a hacer un posgrado y quiere trabajar en un proyecto, al tener una red de colaboración internacional, no solamente consigues financiamiento para tu institución, sino que además tienes un trabajo mucho más rico y mucho más visible. Así que es algo muy importante hacer una red de colaboración. Y obviamente todo eso incluye muchas de las veces viajar financiada por la universidad, lo cual es un plus muy bueno de hacer un doctorado. Y finalmente, bueno, no, finalmente no. Otro tema es tomar y o dictar clases. Tomar clases en caso hagas este esquema de entrar de la licenciatura al doctorado y pasar por ese año o 2 años de maestría. Y en el doctorado, muy por lo general, o sea, casi siempre tienes que ser asistente de docencia, o sea, dar clases, revisar exámenes, tareas, qué sé yo, porque también te forma de alguna manera desde el punto de vista académico, ¿no? Como profesor o profesora. Pero lo importante, que lo pongo ahí en morado, es también darle espacio a la vida personal, porque la vida académica del doctorado es genial, es satisfactoria, es muy bonita para las personas que realmente les gusta, pero a veces puede ser un poco demandante porque como no hay horarios estrictos, no es un horario de oficina que dices, ya mira, de 8 a 5 voy y listo, después fin de semana no tengo que trabajar, no tengo que pasar tarjeta. No, el doctorado es, uno tiene sus propios horarios, lo cual es bueno, pero al mismo tiempo también es contraproducente porque a veces te quedas trabajando todo el día, no distingues fines de semana de días de semana, entonces a veces pierdes un poquito la noción de espacio y vida personal y hay que tener un poquito de cuidado con eso y tratar de darse el tiempo para tener también vida personal, que es algo saludable algo saludable mentalmente, ¿no? Ahora, ¿cuál es el campo laboral de la astrofísica? Acá les pongo una imagen de Astro and Space, que es una página de Facebook que hace divulgación, donde explican cuáles son los tipos de astrónomos. Como ya mencioné, están los astrónomos observacionales, que es lo que soy yo, los astrofísicos teóricos, los computacionales y los instrumentales. Ahora, no todos los astrónomos están encasillados en alguna de esas áreas así completamente. También
variamos. Yo soy observacional, pero obviamente también trabajo muchísimo con códigos y con instrumentación, porque como soy radioastrónoma también tengo que entender el funcionamiento de un radiotelescopio, el procesamiento de los datos, ¿no? O sea, entonces hay un complemento ahí, ¿no? Entre los diferentes tipos de astronomía. Ahora, ¿cuál es el campo laboral? El primero, el más evidente, es la academia, que es el que la mayoría suele seguir, que estoy siguiendo yo, que es hacer un posgrado, luego un doctorado para dedicarte a la investigación científica, ya sea en una universidad o en una institución. Otro camino es la docencia, ¿no? Que uno puede hacerlo con la licenciatura o incluso con una maestría, porque se necesita maestría para enseñar en una universidad, al menos en Perú. Entonces uno puede dedicarse a la docencia universitaria o a nivel escolar. Y el tercer tipo de campo laboral, que ahora se está poniendo más de moda, al menos en gastronomía, según lo que veo de mis compañeros y colegas y amigos, es la industria, ¿no? Como, o sea, la academia es un camino muy bonito a seguir, pero tiene un pequeño contra, que es que la oferta laboral cada vez es más baja. Entonces no hay estabilidad económica o estabilidad profesional. Y por eso mucha gente decide irse a la industria, ¿no? Un astrónomo, al igual que un físico, porque digamos que son carreras totalmente afines, eh, puede irse a trabajar a banca, ¿no? En temas de manejar datos, hacer modelos computacionales, pronósticos, puede trabajar en temas de economía, ¿no? En temas de software. Yo tengo amigos astrónomos que trabajan efectivamente en la industria, en un campo nuevo que se está desarrollando, que es el Big Data, ¿no? Que es trabajar con grandes volúmenes de datos, ¿no? Y crear algoritmos que los pueda procesar de cierta manera. Entonces, también es un campo laboral para un astrónomo o para un físico, la industria, que está en auge actualmente, así que es una de las opciones. En caso los padres digan, ¿y en qué vas a trabajar? También se puede trabajar en la industria siendo científico, así que es algo muy importante. Y finalmente, algo que yo considero muy importante es la divulgación científica. Evidentemente, no digo que todos los científicos tengan que hacer divulgación, pero sí creo que es importante que una parte de nosotros nos dediquemos, aunque sea un poco a eso, no necesariamente activando una plataforma social, sino dando charlas, qué sé yo, incluso hablándole a las personas que te rodean acerca de ciencia, porque yo creo que la ciencia debe ser accesible para todos, ¿no? Porque mucha gente cuando le dices, sí, soy científico, soy científica, te dicen, oh, debe ser así. Primero te dicen, oh, debe ser un super genio y debes conocer cosas así que nadie entiende o hablar un lenguaje que nadie entiende, y es como que, o sea, sí, pero no. Es cierto que la ciencia tiene lenguaje técnico, pero explicado de cierta forma, la ciencia puede ser entendida por todos. Y así debería ser, porque la ciencia debe formar parte de la sociedad, ¿no? Y justamente eso es parte de visibilizar las ventajas de invertir en ciencia, ¿no? Porque muchas veces se cree que invertir en ciencia no es tan importante como invertir en, qué sé yo, pues, en otras cosas, en temas de agricultura o en temas de textiles o en temas de, no sé, muchas cosas más, pero invertir en ciencia trae grandes ventajas. Y ahí pongo en mayúsculas en todas las ciencias, porque dentro de invertir en ciencia también hay discriminación. Se suele invertir en ciencias aplicadas, se suele invertir mucho en medicina, en bioquímica, bueno, en ciencias agrícolas, como ya mencioné hace un rato, pero se deja de lado las ciencias básicas, ¿no? Se deja un poco de lado las matemáticas, la física teórica, la astrofísica, ¿no? Al menos en Perú, porque todo esto lo hablo muy centrado en Perú. Y yo creo que para cambiar eso es importante difundir la cultura académica en el Perú. Una cultura académica que nos permita entender no solamente a los científicos que ya lo sabemos, sino a la gente, a la sociedad en general y a la clase política, que es la que maneja el poder, entender cómo funciona una cultura académica en un país, que nos permita desarrollar investigación, desarrollar ciencia, ¿no? Para que traiga beneficios a mediano e incluso largo plazo. La astrofísica, por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo a Chile porque a mí me sorprende. O sea, Chile es un país que está al costado de Perú y sin embargo, la manera en que la astrofísica está desarrollada acá es increíble. O sea,
nada que envidiarle a Europa, Estados Unidos, nada. O sea, es la capital mundial de la astronomía. Y uno dice, ¿por qué Chile sí, Perú no? La diferencia está en la visión que han tenido sus gobernantes o las personas que han invertido en esto. En entender que estas inversiones en ciencia no siempre van a ser en plazo inmediato, pueden ser a mediano o largo plazo. Y mira, o sea, invirtieron en los telescopios que la Unión Europea instaló acá en Chile, o sea, hicieron la inversión en los años 70, 80 y ahora en los 2000 son potencia mundial, ¿no? Y esto pudo haber pasado en Perú si hubiéramos tenido esa visión, ¿no? Y es algo que yo creo que falta. Y la manera en que los científicos podemos contribuir es mediante la divulgación. No solamente a las generaciones actuales, sino a las generaciones que vienen, a las generaciones jóvenes. Incentivarles esa curiosidad por el universo, por la naturaleza, porque son ellos los que van a ser el futuro del país y los que van a decidir sobre los destinos de la ciencia. Así que creo que es importante ir cambiando las perspectivas y las visiones de las nuevas generaciones con respecto a lo que es el mundo de la ciencia. Y bueno, eso es lo que quería compartir, así que si tienen alguna pregunta o consulta al respecto, estoy atenta. Carla, muchísimas gracias. Como comenta Carla, si tienen alguna pregunta pueden hacerlo por el chat de Zoom, si no por Facebook. Por mientras, te puedo hacer unas preguntas. Yo tengo acá unas. Sobre cómo buscar. O sea, hay mucho problema con el alumno de egresado que no saben dónde buscar porque hay tantas universidades, hay como miles de universidades y hay en física hay tantas ramas en diferentes universidades y cómo buscar, ¿no? En tantas posibilidades. Como, por ejemplo, en Chile hay bastantes que trabajan en astrofísica, que tienen su propia maestría o doctorado dirigido a astrofísica, ¿no? Y cómo elegir entre tantas posibilidades, ¿no? Una pregunta, ¿no? Yo lo quería, y de hecho lo que hice al momento de decir venir a Chile, es, número uno, entrar a las webs de estas universidades y ver, porque normalmente tienen mucha información sobre qué grupos de investigación hay, qué profesores trabajan, ¿no? Qué artículos o descubrimientos importantes o trabajos importantes han habido en esas universidades. Y algo fundamental que a veces mucha gente no hace por abstenerse es escribir directamente a la universidad o a un profesor. Si uno lee una descripción y dice, no sé, este profesor o profesora trabaja en esta rama y uno dice, oye, qué genial, me llama la atención, ahí está el correo y le escribes y le preguntas, mira, soy tal, he hecho tal, me interesa lo que hacen ahí, quisiera que me cuenten un poquito más y qué recomendaciones me dan para postular o qué sugerencias hay. Escribir, contactarse, no tener vergüenza ni pensar que esta persona se va a molestar o que, no sé, pues, o que está mal visto. En realidad, no, lo que hay que hacer es contactarse. Ahora, si algún profesor o profesora a la que le escribes le responde de mala manera, esa persona está mal. No suele ser lo que normalmente pasa. Así que no debería haber ningún problema con contactarse, preguntar. No solo, o sea, como tú dices, efectivamente, hay un montón de opciones. Y la única manera de realmente saber cuál es la opción que uno mejor la acomoda es contactándose, preguntando a profesores, a la gente que estudia ahí, ¿no? Que siempre en las páginas ponen los correos de tal estudiante, tal profesor, tal investigador, así que no les dé vergüenza preguntar, contactar, escribir. Esa es mi recomendación. Entiendo. Acá en el Zoom hay una pregunta que dice de Gabriel. Hola, ¿elegiste el esquema europeo por algún motivo en particular? No, porque si yo hubiera podido estudiar astrofísica en Perú, o sea, directamente astronomía, no física, podría haber hecho un doctorado de frente, ¿no? Porque ya habría tenido esa base de estudiar los cursos detallados de astronomía, astrofísica estelar, astrofísica de galaxias, cosmología, ¿no? Pero como estudié física, que me dio una base excelente para la astrofísica, quería especializarme antes de hacer un doctorado, no antes de hacer investigación. Por eso elegí hacer una maestría. La elegí en España, bueno, en Europa, en España, porque Tenerife es una de las potencias de astronomía observacional, así que dije, ahí es. No, esa fue básicamente mi razón principal para irme a España. Hacer la maestría porque quería especializarme en astrofísica. Y Tenerife, España, por el tema de astrofísica observacional. Muchas gracias.
Hay una pregunta de Facebook, del streaming, que comenta, ¿uno puede dedicarse solo a la parte teórica de la astronomía o a la parte instrumental? Uno puede dedicarse solo a la parte teórica. Yo tengo... Normalmente la parte teórica está muy ligada a la parte computacional, porque para hacer simulaciones, modelos teóricos, hay que crear algoritmos computacionales. Yo tengo amigos, colegas del doctorado que se dedican a la parte teórica computacional, así que es totalmente posible, sí. Gracias. Otra pregunta de Facebook es, ¿qué tipo de ingenierías pueden estudiar astronomía y en qué modalidad puede realizarse? Como una segunda carrera, maestría o doctorado. O sea, si alguien estudia ingeniería, ¿cuál estaría más ligada a astronomía? ¿Y qué recomienda? ¿Estudiar una segunda carrera o posgrado directamente? Yo diría que las ingenierías más afines son la ingeniería electrónica, la mecatrónica probablemente y la ingeniería computacional. De hecho, yo tengo dos buenos amigos, que son ingenieros electrónicos de la Católica, y uno de ellos ahora está haciendo una maestría en temas de astronomía instrumental, y otro está trabajando ahorita como ingeniero de soporte en el ACT, que es el telescopio cosmológico de Atacama. Entonces, de mi experiencia, los ingenieros electrónicos tienen afinidad en la parte de astrofísica instrumental, de la misma manera los mecatrónicos. Y los computacionales también pueden irse a instrumental y hacer una maestría en astrofísica y dedicarse a simulaciones computacionales de modelos astrofísicos. Entonces yo creo que esas son las ingenierías más afines. No Entiendo. sé si Acá había una tengo... segunda parte en la pregunta o... No, sí. O sea, la otra parte era que estudiar una segunda carrera de astronomía o una maestría. O sea, si has estudiado Pero, una sí. Si has estudiado una ingeniería y quieres hacer astronomía, lo más recomendable es que si hagas no una segunda carrera, pero una maestría, ¿no? Porque ya tienes la base de la ingeniería y la maestría te va a permitir ganar ese expertise que te falta en conocimientos de astrofísica, ¿no? Así que más que una segunda carrera diría una maestría en ese tema. tengo dos preguntas más. La gente se ha animado a preguntar. Perfecto. Una pregunta es si usted conoce acerca de alguna asociación de estudiantes de física o de astronomía que esté en la universidad donde usted está actualmente. Alguna O asociación sea, de astronomía, de estudiantes de astronomía, ¿no? donde yo Gran estoy ahorita, divulgación. Ujú. Y o sea, conoce sí, o sabe si hay. sí, o sea, en Chile hay un montón. De hecho, como Chile la astronomía está tan potenciada y es una de las ciencias más resaltantes, no solamente hay muchos grupos de astronomía, sino hay divulgadores en astronomía, lo que llaman influencer, hay acá en Chile en astronomía, se le da un montón de visibilidad a la astronomía acá en Chile. Así que sí, o sea, sí conozco acá en Chile. En Perú hay varias universidades que tienen asociaciones de estudiantes de física y astronomía, bueno, la Católica, que tiene la Asociación de Estudiantes de Física, la San Marcos, la UNI, es lo que tengo ahorita en la mente. Probablemente hayan más, pero también hay asociaciones en Perú en temas de astronomía. Entiendo, entiendo. Otra pregunta es, ¿qué facilidades hay para comenzar a ser parte de un grupo de investigación de astronomía acá en Perú? Yo aconsejaría acercarse a los profesores que estén en esa línea, eh, así sea en la propia universidad o en otra universidad. O sea, yo pienso, como ya he comentado durante mi exposición, yo pienso que la colaboración es fundamental para el desarrollo de la ciencia. Entonces, no debería haber esa separación entre universidades, ¿no? Qué sé yo, si un chico de la uni quiere trabajar en un grupo de la católica, pienso, perfecto, o viceversa, ¿no? Entonces, averiguar en redes, hay bastante información con respecto a grupos de astronomía en las distintas universidades peruanas, averiguar
cuáles son estos grupos, averiguar quiénes son los que están a cargo, los profesores o los estudiantes, y contactarse sin ningún roche, sin ninguna vergüenza, contactarse. Es muy poco probable que alguno de ellos responda de mala manera. No debería pasar. Así que el tema de contactarse, de colaborar entre instituciones es fundamental y pienso que debería incentivarse mucho más. Acá me preguntan de Facebook, ¿ha tenido algún acercamiento a la arqueoastronomía? Si es así, ¿cuál es su opinión sobre la misma? ¿Y, Eh, y dónde podría haber una aplicación? ya. Sí, o sea, no soy estudiosa de la arqueoastronomía, solo es que lo conozca a detalle, pero sí he compartido con gente que lo hace en Perú. Hay un ingeniero peruano que se llama Barthelemy de Ans, no sé pronunciar bien su apellido, de apóstrofe Ans, que lo conocí hace mucho tiempo, y él trabaja bastante en temas de arqueoastronomía, ¿no? Es más, da muchas charlas y hace bastante difusión en ese tema. Debe estar en Facebook. Eh, Perú, yo diría que es uno de los países más beneficiados, o sea, que tiene más potencial para trabajar en temas de arqueoastronomía. O sea, solamente el Imperio Incaico tiene un montón de potencial para estudiar la astronomía incaica. Y, o sea, yo tengo pendiente, como algo personal, leer más sobre astronomía incaica. Me encanta ese tema y hay mucho potencial ahí para estudiar, para explotar académicamente, ¿no? Lo que hace falta es la inversión, evidentemente. Pero sí, o sea, de que hay en Perú hay. Y yo recomiendo buscar al ingeniero Barthelemy Díaz, de apóstrofe ANS. Él hace temas de arqueoastronomía y desde hace tiempo y lo difunde. Así que sí, sí hay. Yo no soy súper cercana por temas de tiempo, pero me parece un tema muy interesante y que en Perú puede ser usado académicamente de manera muy potenciada. Entiendo. Otra pregunta dice, ¿desde qué ciclo puedo acercarme a la astronomía para ver si me agrada o no me agrada? Desde el primer ciclo. O sea, desde el primer ciclo hay acercamientos, o sea, claro, no digo que desde el primer ciclo uno se acerque a estudiar relatividad general, ¿no? Pero, o sea, puede uno llevar cursos, en la católica al menos hay electivos de astronomía que uno puede llevar en los primeros ciclos, ¿no? Y si no hay cursos, acercarse a los profesores, o a los investigadores o a los alumnos. O sea, lo que más aconsejo yo es la comunicación, ¿no? Porque a veces, como no hay, no sé, un curso o de repente no está en la currícula, uno dice, pucha, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde averiguo? Acercarse a hablar, así sin roche. Entonces, sí, pero desde el primer ciclo uno ya puede empezar a involucrarse en temas de astronomía sin ningún problema. Claro, en la católica creo que la profesora Pajuelo y el profesor Guerra son los que se dedican a Sí, astronomía, ¿no? sí, sí, en física sí. Acá hay otra pregunta. Ah, dice cómo iniciar la investigación en astronomía y si la pandemia afecta en el inicio, ¿no? Mm, ¿Cómo iniciar la investigación? Pues, para empezar, o sea, desde la universidad uno puede involucrarse en estos grupos e iniciarse en temas de investigación y ya luego haciendo los posgrados uno ya puede independizarse, ¿no? En temas de investigación. En el tema de la pandemia, al menos acá en Chile, de la manera en que afectó es que como se tuvo que clausurar un montón de eventos, cerrar un montón de lugares, los astrónomos observacionales nos vimos limitados en temas de acceso a telescopios. ¿No? Se cerraron varias instalaciones, se cerró ALMA, se cerraron los telescopios de la ESO, entonces creo que hubo al menos unos 3 meses donde se paró toda la actividad observacional y eso de alguna manera pudo haber afectado a algunos astrónomos que trabajan con datos, ¿no? Datos. Pero los que trabajan en teoría y simulación, pues, no creo que se haya visto tan afectados, ¿no? Porque igual todo se pudo haber hecho por Zoom y con la computadora. Es más el tema de los que trabajamos con telescopios, ¿no? Que ahí sí hubo como una clausura temporal de todo todo se paró por unos meses. Pero felizmente no fue tan fuerte. Igual, algo que siempre decimos es que
los datos abundan. Tenemos a veces más datos de los que podemos manejar, así que afortunadamente, ¿no? Así que afectó, pero tampoco fue drástico, drástico diría yo. Hay otra pregunta que me comentan. Actualmente, si conoce qué está haciendo el Instituto de Radioastronomía, el INRAS, y Mm, si soy alumno externo de la PUC, ¿podría acercarme? Lo de si un alumno puede acercarse externo a la PUC, totalmente. De hecho, el Proferot es totalmente partidario de recibir a cualquier persona que tenga un interés, sea de la carrera que sea o sea de la institución que sea. Y actualmente, ¿qué están haciendo? Sé que el radiotelescopio de 8 metros, el cual con los chicos del INRAS yo empecé a trabajar cuando todavía estaba en pedazos, me acuerdo, ya está armado, ya está en funcionamiento. Tengo entendido que están haciendo pruebas con ese telescopio para hacer algunas observaciones del espacio bajo. Están desarrollando, tengo entendido, tienen planes para un tercer satélite. Esto no lo podría confirmar al 100%, pero de todas maneras deben tener planes para eso, así que es cuestión de que se acercan a preguntar, bueno, está cerrado por la pandemia, ¿no? Pero igual un correo, el profe igual siempre responde. Pero eso, están haciendo temas de radioastronomía, temas satelitales, y también hacen estudios de sismología, entonces con instrumentación de radio. Entonces ahí hay una variedad de temas, pueden acercarse científicos, ingenieros y así, sin ningún problema. O sea, de lo que conozco el profe Hotel sí tiene un montón de apertura mental en ese aspecto, así que es genial. Otra pregunta también del chat de Zoom. Comenta, ¿qué lenguajes o herramientas computacionales puedo ir adquiriendo en mis inicios de la universidad? Eso va a depender mucho de a qué rama te vayas. Por ejemplo, en la astronomía usamos Python, es, o sea, ahorita lo que más se utiliza. IDL también a veces, más para física solar. Eso en astronomía, Python y IDL. Sé que en física también a veces se usa C, Fortran, hasta donde yo cuando estudiaba en la facultad algunos compañeros usaban Fortran para sus simulaciones, pero eso básicamente. Pero si me hablas de astronomía, que es lo que yo conozco, Python. IDL también como segunda opción, pero Python es ahorita lo que está reinando en astrofísica. Claro. Repito, para los que no escucharon, los que están actualmente trabajando en astronomía en la PUC son la profesora Pajuelo y el profesor Guerra. Pueden contactarse con ellos mediante el correo, pueden googlearlo, no hay ningún problema. Y una última pregunta es que al menos en Perú no están, algunos profesores no tienen una buena visión acerca de la divulgación. Siempre dicen, prefiero que estés acá en el doctorado, estés en el laboratorio, estés haciendo algo que estés en divulgación. O sea, está bien como hobby, pero como que es una opinión recurrente, al menos en mi experiencia como estudiante de últimos años de la Católica. No sé qué opinión tiene acerca de esa visión que tienen algunos profesores un poco... O sea, yo entiendo que eso lo puedan decir más por el lado de necesito que inviertas tu tiempo en la investigación, lo cual es válido, ¿no? Evidentemente yo hago divulgación por mi cuenta, pero le dedico el tiempo que debo dedicarle a mi doctorado, o sea, no lo dejo de lado. Pero al menos acá en Chile, o los profesores con los que yo trabajo o he trabajado, todos están totalmente a favor de la divulgación. Es más, ellos mismos hacen divulgación, la gran mayoría, ¿no? Porque lo ven como algo realmente importante y evidentemente así es. Yo pienso que, bueno, no sé qué profes, no, tendría que escuchar más a detalle la opinión de los profes que digan eso, pero pienso que si uno sabe manejar sus tiempos y cumple con sus labores de doctorado o de maestría, no tendría que haber ningún problema en que se haga divulgación en el tiempo libre, ¿no? O sea, es muy beneficioso, eso va a ayudar a visibilizar el proyecto de la investigación y, qué sé yo, conseguir financiamiento, conseguir colaboraciones, conseguir oportunidades, o sea, da más beneficios que desventajas, así que, no sé, me parece que si uno maneja sus tiempos es totalmente viable. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y hay una última pregunta de Facebook. Comentan, si, no, sé, no sé si está bien alejada la pregunta, pero comentan, si quiero ser astronauta, ¿qué podría hacer?
¿O cómo podría iniciar, no? Un astronauta, bueno, de lo que yo sé, porque no soy experta, pero de lo que yo conozco, tiene que tener tanto una buena base académica como física. O sea, física de fisiológica, ¿no? Em, Astronautas pueden ser químicos, ingenieros, físicos, matemáticos. O sea, la carrera normalmente está orientada a ciencias o ingeniería, eso hay una diversidad para elegir ahí, pero físicamente hay que tener buena resistencia, buen físico, no hay que pasar por una serie de pruebas físicas para poder postular a ser astronauta. Así que yo lo que haría sería buscar si realmente hay una persona interesada en ser astronauta, es usar el Internet, ¿no? Usar las redes. Hay varios astronautas reales que tienen sus redes sociales donde ahí explican sus experiencias, cómo se iniciaron, qué tuvieron que hacer. Hay libros escritos por astronautas, incluso hay astronautas, varios astronautas sudamericanos y creo que hay, aunque sea uno peruano, pues buscar información en redes, ¿no? Tener toda esa información a nuestro alcance para poder nutrirnos de esa información, ¿no? Pero, o sea, de lo que yo conozco, esos son los parámetros básicos para aspirar a ser astronauta, pero los detalles, buscar a los astronautas reales y realmente ver sus sugerencias, ¿no? Es lo que yo recomiendo. Muchísimas gracias, Carla. Unas palabras finales para... Bueno, agradecerles por este espacio, por esta oportunidad para compartirles mi humilde experiencia, mis humildes consejos y gracias por su atención. Y recuerden que la ciencia es para todos, todos podemos ser científicos si de verdad tenemos esa motivación y las ganas y la constancia, porque por supuesto que no es un camino fácil, pero es un camino muy bonito. Y a seguir divulgando los que somos científicos, ¿no? Desde nuestro espacio como podamos, porque la única forma en que la ciencia en nuestro país va a desarrollarse es visibilizándola. Así que a seguir peleando por eso. Muchísimas gracias. Ya cortamos la transmisión. Estamos